Bienvenidos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta. Con la doctora Inés Morén vamos a tener un primer bloque de consultas frecuentes o preguntas frecuentes de los pacientes en el consultorio. Un tema que siempre nos preguntan es el problema del adulto mayor que tiene dolores articulares, sobre todo rodilla, cadera, y entonces dice, ¿qué puedo hacer? Porque camino menos, tengo mucho dolor. ¿Qué podés decir al respecto? Bueno, como usted dijo, doctor, es un motivo de consulta muy frecuente, sobre todo en las personas que tienen un ligero sobrepeso o sobrepeso importante, en el cual las articulaciones de carga, como las rodillas y las caderas, al sostener el peso del tronco, hace que duelan. Entonces, cuando el paciente relata el dolor, lo que uno primero observa es si tiene sobrepeso o no, le pide una radiografía y ve cómo está la calidad de la articulación. Si la articulación está bastante indemne, digamos, no tiene rugosidades o nada que nos haga pensar en artrosis de esas articulaciones, la recomendación inicial, por ejemplo, para la rodilla es descender de peso y hacer ejercicio bicicleta, por ejemplo, bicicleta fija, para mejorar todo lo que es el aparato ligamentario de la rodilla y eso le mejora la motricidad. Y si es la cadera, tratar de que el paciente sepa de que en la medida que más se limite y quede quieto, más dolor va a tener. Y a su vez, cuanto más dolor tenga, es un momento para consultar al traumatólogo y evaluar si no requiere un reemplazo de cadera. Sí. En relación a la kinesiología o kinesioterapia, hay pacientes que nos consultan y se benefician de un manejo racional y lógico con la kinesiología o kinesioterapia. Entonces, si eso le ayuda, bienvenido sea. Después, hay muchos que dicen, yo no quiero operarme. Y entonces, a mí me queda muy claro que el traumatólogo en general dice, yo la opero cuando usted se decida. Quiere decir que el único tratamiento para la artrosis o el dolor muy intenso es el reemplazo de cadera o el reemplazo de rodilla, que es realmente una cirugía que bien hecha, planeada, ayuda mucho a los pacientes a sentirse mejor. Así es, doctor. Usted dijo dos cosas que son importantes, digamos. La decisión la toma también el paciente y no hay tratamiento más efectivo que el reemplazo de la articulación. Colocarse ácido hialurónico dentro de una articulación, tomar glucosamina, son todas medidas que han demostrado científicamente que no mejoran la calidad del dolor ni mejoran la superficie de la articulación. Y cuando uno planea una cirugía, planea hasta no solamente cómo se va a operar y dónde, ni quién me va a operar, sino la preparación de ese paciente prequirúrgica, porque el éxito de poner una prótesis tiene mucho que ver con la idoneidad del traumatólogo que la va a colocar y con las cosas que hicimos nosotros como pacientes y médicos antes de tomar la decisión. Sí, esto es fundamental. Se dice que aproximadamente entre un 3 a 5% de los pacientes que se operan se infectan. Y nunca me voy a olvidar un traumatólogo de Nueva York que vino a dar una charla en el hospital italiano y decía, si uno hace la profilaxis o preparación con lavados, descolonización, etcétera, en vez de 3 se baja 1,5%. Si lo opera un buen cirujano, baja la mitad. Y todo siempre se puede bajar, pero nunca se puede llegar a 0. Quiere decir que el riesgo de infección existe, es muy bajo, pero hay una serie de cosas que conviene hacerse y prepararse si usted se va a operar de la rodilla, de la cadera, sobre todo por alguna artrosis. Otro tema que algunas veces nos consultan y es importante es el problema del paciente que tiene una valvulopatía, es decir, que tiene un problema cardíaco y habitualmente tiene alguna válvula, la mitral o la aórtica,
que no funcionan bien o que se la han reemplazado. Hay un tema fundamental en estos pacientes, es qué hacer cuando un paciente que tiene válvulas protésicas tiene fiebre. Sí, lo más importante es que el paciente no se automedique, digamos, tengo fiebre, no tomo cualquier antibiótico, sino que debo consultar al médico y alertar al médico que me atiende que tengo un problema valvular, o me reemplazaron la válvula o tengo una válvula reumática, porque el riesgo más grande es con algún antibiótico enmascarar un proceso que se llama endocarditis, que es una infección de la válvula y que si uno no hace el diagnóstico en forma correcta puede llevar a un daño valvular muy intenso. Mis queridos amigos, si usted tiene una válvula protésica o sus válvulas no funcionan bien y tiene fiebre, nunca tome antibióticos si no es evaluado por un médico y previamente no se le hacen 2 hemocultivos, que son cultivos de sangre, pequeñas cantidades, pero se toman 2 muestras. ¿Por qué? Porque una de las causas más importantes de estos pacientes es que tengan una endocarditis. El diagnóstico precoz nos ayuda muchísimo a manejarlos y lo más importante es hacer un buen diagnóstico que se hace en el 99% de los casos en los pacientes que no tomaron antibióticos en forma empírica y enmascararon una posible endocarditis. Otro tema muy frecuente en la consulta es la erisipela, sobre todo en los miembros inferiores, que hay pacientes que tienen en una forma recurrente y algunas veces se preocupa mucho porque tienen el edema, el linfedema o la hinchazón posterior a la erisipela. Así es, doctor. La erisipela es una infección que aparece generalmente en la zona del pie o de la tibia, o lo que le decimos canilla habitualmente, que es muy dolorosa, es colorada, tiene borde de escarapela y que cursa con una gran inflamación. El paciente recibe el antibiótico, se mejora, pero la inflamación y la hinchazón, como usted dijo, puede persistir hasta 2 o 3 semanas, digamos. No es que la persona está infectada todavía, es un fenómeno local. Muchas veces una de las mejores recomendaciones es hacer compresas frescas de té de manzanilla, que es astringente y antiséptica, y eso mejora la circulación linfática porque es un edema básicamente linfático de una serie de vasos que están al lado de las venas y las arterias, absolutamente benigno. Lo que suele suceder, como usted dijo, que en los pacientes con erisipela recurrente, o sea que tienen 3 o 4 por año, tal vez no llegan nunca a deshincharse y queda como un área edematizada crónica o hinchada crónica. Lo que me parece que es muy importante, mis queridos amigos, saber que la erisipela aguda es cuando la piel se pone como una naranja, rojo, caliente, muchas veces con fiebre, y ahí usted tiene que consultar, porque el antibiótico dependerá del cuadro que usted tenga. Si es muy intenso, con fiebre, por ahí es un tratamiento inyectable. Si no, es un tratamiento por vía oral que habitualmente no dura más de 7 días. Lo que queda después, como decía la doctora, es la hinchazón, el linfedema, un trastorno linfático circulatorio que algunas veces persiste muchas semanas o meses y no tiene nada que ver con una erisipela aguda. Esta hinchazón uno la maneja muchas veces poniendo el pie cuando se acuesta un poco más elevado y algunas veces con algunas medicaciones que el clínico le indicará. El que tiene erisipela y hace erisipelas recurrentes, hay una profilaxis o prevención que muchas veces se recomienda en los 3 primeros meses después de una erisipela. Algunos se hacen una inyección de penicilina benzatínica, una penicilina inyectable, una vez por mes, durante 3 meses, y otros pacientes pueden hacer esta profilaxis por vía oral con un antibiótico que se llama acitromicina, que se da un comprimido de 500 miligramos por día, 2 días, cada 15 días, durante 3 meses. ¿Por qué? Porque hay un porcentaje de pacientes que tienen erisipelas recurrentes, pero tengan presente que la hinchazón no es erisipela,
aguda, esas no se benefician del antibiótico, esas se benefician teniendo un poco de paciencia y con el tiempo muchas veces mejora. Inés, otras consultas algunas veces del consultorio es sobre las vacunas. Estamos en el mes de marzo, empieza el otoño y todos nos preguntan con la vacuna, ¿qué pasa con la vacuna antigripal? Y viene una vacuna mejorada del hemisferio norte, mejorada porque han agregado una condición que faltó en la vacuna de Estados Unidos y que va a permitir que este año estemos más protegidos. Eso ha demorado la producción y se estima que para la segunda semana de abril ya estará disponible en el medio para vacunar. Sí, y entonces, queridos amigos, tengan presente que la vacuna se está demorando porque se hace una nueva formulación para el hemisferio sur que es mejor que la del hemisferio norte. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Bueno, todos los niños mayores de 6 meses y menores de 2 años y todos los adultos mayores de 65 años o entre 2 y 65 años con enfermedades crónicas, sobre todo enfermedades respiratorias y diabetes. Sí, y tener presente que todos aquellos que quieren no engriparse es una muy buena medida, cualquiera sea su edad, su condición, que se vacunen. La vacuna es inactivada, quiere decir que no puede producir gripe, sino que es una vacuna segura, efectiva y realmente es muy, muy buena. Y doctor, las embarazadas, todas las embarazadas deben vacunarse para gripe. Eso es muy importante porque justamente es lo que pasó en la pandemia del 2009, que las embarazadas tenían gripes muy complicadas y vacunándose tienen otra ventaja, que le transmiten los anticuerpos a sus bebés y durante los primeros meses están protegidos por la vacunación de la madre. Así. Para terminar estas preguntas frecuentes del consultorio, hay otra que nos dice, voy al Caribe y me piden la vacuna de fiebre amarilla. ¿Por qué será? Y entonces me dice, ¿hay fiebre amarilla en el Caribe? Mis queridos amigos, la Argentina en el 2008 tuvo algunos casos en el norte y entonces nos rotularon a nuestro país como país con fiebre amarilla y entonces preguntarle cuando viaja si le van a pedir el certificado porque a todas las personas menores de 60 años realmente deben darse la vacuna para poder viajar y los mayores de 60 años se le hace el certificado de exención porque es preferible no vacunarse si uno es mayor de 60 años de edad porque puede dar algunas complicaciones. Vamos a hacer algunas reflexiones y comentarios sobre gastritis, úlcera duodenal, úlcera gástrica y el rol de un microorganismo muy popular que es el Helicobacter pylori en estas circunstancias. ¿Por qué no nos contás un poco cómo es el cuento de las gastritis, las úlceras duodenales y el Helicobacter pylori? Bueno, la gastritis es un término muy común que en realidad refleja un término de anatomía patológica de biopsia. Todo lo que es dolor de panza, básicamente del ombligo para arriba o de boca del estómago o de detrás del pecho, se llama dispepsia, que es una alteración en la percepción y en las sensaciones del aparato digestivo superior. Lo que generalmente se siente es que cuando uno come, siente dolor, a veces come y calma el dolor, puede haber dolor cuando uno termina de comer que sube hasta la zona de la boca, siente el gusto de los alimentos en la boca, siente que le quema. Básicamente es un dolor quemante, que arde, la gente dice a veces que retuerce, y entonces los médicos lo que hacemos cuando el paciente consulta, le hacemos algunas preguntas como para ver si ese paciente tiene algún factor de riesgo. Básicamente el factor de riesgo y la alerta que nos tiene que avisar es un paciente que nunca antes tuvo esto, que nunca antes tuvo intolerancia con ningún tipo de alimento y que es un fumador.
porque los fumadores tienen mucho más riesgo de tener tumores malignos de la vía digestiva, sobre todo el esófago y el estómago, y en ese caso, si es ese tipo de paciente que nunca tuvo dolor y lo tiene hace unas semanas y es un fumador, le recomendamos que se haga una endoscopía. Si el paciente no tiene esas características, lo que le sugerimos es un tratamiento sintomático para tratar de calmar esa acidez, y lo podemos hacer entre 10 y 12 semanas, son más o menos 3 meses, en la cual la gran mayoría de los procesos dispépticos o intolerancia mejoran, y uno lo cita al paciente más o menos al cuarto mes, a la semana 16, y nos cuenta cómo le fue, y nos cuenta cómo le fue sin medicación. Y ahí tomamos la decisión o no de hacerle una endoscopía, por ejemplo. Hay muchos de estos pacientes que los evalúa el gastroenterólogo y le hace la endoscopía, y algunas veces le hacen estudios no cruentos, es decir, no endoscópicos, y le dicen, tiene Helicobacter pylori. Y como tú sabes, el Helicobacter pylori es un organismo conocido hace muchísimos años, pero que ahora se lo ha jerarquizado tanto que se lo está estudiando también para ver cómo poder controlarlo, prevenirlo, y también hay una escuela italiana que está viendo la posibilidad de hacer una vacuna al respecto, todavía no hay. ¿Qué nos podés decir del rol del Helicobacter pylori y el tratamiento? Bueno, el Helicobacter pylori es una bacteria que vive en medio ultra ácido, cosa que parecía imposible, pero viven, y eso explica claramente por qué uno a veces trataba a los pacientes y no mejoraban. Esta bacteria se trata con antibióticos. El gol estándar, o sea, lo que a mí me da certeza de que es positivo para el Helicobacter pylori es cuando en la endoscopía, en la biopsia, viene el registro del Helicobacter pylori. Entonces los médicos los tratamos a los pacientes con un esquema de 10 días de 2 antibióticos, como amoxicilina más claritromicina, más un inhibidor de bomba, como el omeprazol o pantoprazol, y si el paciente es alérgico se usa otro esquema antibiótico. Lo que intentamos es con eso erradicar el Helicobacter pylori. No sirve hacer pruebas de erradicación, salvo que el paciente recibe el tratamiento y a los 2 meses vuelve con síntomas. En ese caso uno debería ver qué pasó con ese paciente y ver una prueba de erradicación. La realidad es que a los pacientes les va muy bien con el tratamiento, lo logran erradicar en su gran mayoría, casi un 90%, y tiene una franca mejoría de los síntomas. Entonces es muy gratificante para uno como médico que el paciente se sienta bien y sabe que lo erradicó porque mejoró. Sí, lo que muchas veces vemos, como tú decías, que uno le trata al paciente el Helicobacter pylori y algunas veces siguen con ciertas molestias y se hacen estudios no cruentos y parece como que estuviera presente. En general la erradicación no es muy simple, no es muy fácil, pero el tratamiento muchas veces se repite una u otra vez y algunas veces se cambian los medicamentos y el médico le va a dar amoxicilina o claritromicina y otra vez le da levofloxacina o metronidazol. Quiere decir que hay distintos esquemas antibióticos que junto con el omeprazol, el pantoprazol, controlan y realmente uno no tiene mayor necesidad de estar seguro si lo erradicó o no lo erradicó. Lo que muchas veces es preocupante es saber por qué uno lo tiene presente. La mayoría de las personas lo tenemos, pero no sabemos el por qué. Algunas veces se dice que es por el contacto persona a persona, transmisión a través de alimentos. Lo que sí se sabe que es muy común que uno lo adquiera y no tiene mayor importancia salvo que uno tenga la sintomatología. Así es, doctor. Incluso cuando a veces hacemos la endoscopía, la mayoría de las veces con Helicobacter pylori no hay presencia de úlcera, hay presencia de gastritis activa con Helicobacter pylori. Cuando el endoscopista encuentra una úlcera duodenal, la mayoría de las veces son por por exceso de producción de jugo gástrico sobre el duodeno, que es la parte que sigue el estómago y forma la úlcera.
Eso se trata generalmente con medicamentos como el omeprazol o el pantoprazol y después se cura, no hace falta endoscopiar. Ahora, si nos encontramos con una úlcera dentro del estómago, la que llamada úlcera gástrica, eso sí requiere a las 6 semanas o a las 8 semanas un control de endoscopía, porque a veces las úlceras gástricas, como el estómago es un espacio preparado para el ácido, si yo tengo una úlcera en un lugar que debería ser resistente al ácido, puede haber algún problema. Entonces siempre se toman biopsias de las úlceras gástricas y se controlan a los 2 meses para asegurarnos que no haya ningún proceso inflamatorio o de otro tipo en el estómago. Sí, eso es fundamental. Yo recuerdo porque mi padre tenía úlcera duodenal y entonces el médico le decía, usted se puede quedar tranquilo porque las úlceras duodenales en general tenían un curso benigno. Y después tuvimos un pariente que tuvo una úlcera gástrica, entre comillas, que resultó ser un cáncer gástrico y realmente no anduvo bien porque no se intervino, no se operó, pero ahí me quedó muy grabado la diferencia entre las lesiones en el estómago de las lesiones del duodeno. Mis queridos amigos, otro tema muy importante en relación a lo que estamos hablando es las diarreas que muchos pacientes tienen en relación a los viajes, la diarrea del viajero. Hay algunos países, como por ejemplo cuando uno va a algunos países de Latinoamérica, de África, etcétera, Armenia inclusive, que es muy común la diarrea del viajero. Se dice que es de aproximadamente 20%, es decir, 20% de las personas que van a esos lugares suelen tener diarrea, aunque uno se cuide con los alimentos. Y entonces lo que nos parece importante es qué hacer. Uno es la prevención y otro el tratamiento. Bueno, como prevención, respecto a los alimentos que uno va a ingerir, tratar de tomar alimentos cocidos, tratar de no ingerir hielo en las bebidas, tomar las bebidas frías pero no refrigeradas con hielo, porque a veces la intolerancia al agua, no es que el agua no sea potable, sino que la intolerancia al agua, los niveles de potabilización son distintos, y sobre todo tratar, si uno tiene diarrea, de hidratarse, de tomar bastante líquido y consultar al médico cuando la diarrea ya sea tan profusa que o tenga curse con dolor abdominal. Sí. La prevención para nosotros es fundamental, porque por ejemplo nosotros cuando viajamos a Armenia viajamos por una semana, entonces hacemos una prevención con alguna quinolona, la ciprofloxacina, dosis muy baja de norfloxacina, es decir, alguna de estas medicaciones que tomada una vez por día durante el tiempo que uno está en el lugar donde puede haber riesgo, realmente brinda una protección. Entonces se puede prevenir o tratar, como lo dijo Inés Morén, pero la prevención es importante. Y en algunos países de Latinoamérica es tremenda la posibilidad de estas infecciones, por lo que la prevención es muy importante cuando uno viaja a algunos de estos lugares como Perú, México, etc. Mis queridos amigos, muchas gracias por habernos acompañado en este programa de A Ciencia Cierta y lo esperamos la próxima semana con un poco más de A Ciencia Cierta. Gracias.